Gustavo Alegret. La OEA analiza hoy la activación del TIAR por la situación en Venezuela. ¿En qué consiste? ¿Qué hay detrás de la salida de John Bolton como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca? Y en Estados Unidos, por primera vez desde los 70, las contrataciones de minorías superaron a las de blancos. ¿Qué nos dice este cambio? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo que hoy vamos a compartir en Club de Prensa con Mariano de Alba. Mariano es analista internacional, experto en cuestiones o en temas constitucionales y de análisis, particularmente de América Latina. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Chao, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y hoy le damos la bienvenida a Luz Meri Reyes. Es periodista venezolana, es cofundadora y directora de Efecto Cocuyo. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Hoy en esta mesa de trabajo vamos a escuchar sus análisis y nos vamos a fijar en este inicio del programa en ese 18º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Algunos dirán que ya es repetitivo, los eventos conmemorativos, se repiten las declaraciones, los puntos de vista, pero este país continúa marcado por esos atentados que supusieron, como decía esta mañana nuestro periodista en Nueva York, el inicio de una nueva era en Estados Unidos. ¿Ha decaído el interés? Yo creo que no, creo que sigue siendo una fecha muy importante para Estados Unidos y para el mundo, un parteaguas, ¿no?, de la historia del siglo XXI. Muchísimas cosas han cambiado a partir de esa fecha y se siguen sintiendo los efectos en múltiples áreas, no solamente en política exterior, sino también en seguridad internacional. Las conmemoraciones, sin duda alguna, con el paso del tiempo, no son de la misma magnitud que al principio, pero sigue siendo una fecha importante y al menos aquí en la ciudad de Washington esta mañana se sentía mucho en el ambiente, muchísimas banderas ondeando, mayor presencia policial, inclusive... Más calles cortadas, sí, más tráfico, vigilancia aérea. Así que yo pienso que todo esto hace que pues sigue siendo una fecha muy importante para los estadounidenses y para el mundo, y sigue teniendo un impacto. Y para poner eso en evidencia, fíjense que justamente el presidente Trump estaba tratando de planificar una reunión en Camp David con los talibanes de Afganistán, que tuvieron una gran responsabilidad de lo que sucedió ese día. Creo que la fecha no pudo haber sido más inconveniente para Trump, pero bueno, luego de los sucesos que vimos en los últimos días, la reunión se canceló, así que hubiese sido bastante particular ver una reunión en Camp David de los talibanes con Donald Trump tan cercano al 11 de septiembre. Sí, no, creo que además de lo que ha dicho Mariano, lo ocurrido el 11 de septiembre determinó todos los cambios que se han dado en política exterior, tanto de Estados Unidos como de otros países. Y en el caso de Latinoamérica, fíjate que sobre todo en el caso de Venezuela y otros países latinoamericanos que no reconocían, por ejemplo, a fuerzas insurgentes o nunca las reconocieron como terroristas, porque hasta aquel momento la definición misma de terrorismo era muy discutida, todavía se sigue discutiendo, pero en aquel momento era muchísimo más discutida, hasta que ocurre esto y empiezan a ser decretados terroristas muchos grupos alzados en armas, movimientos de brazos armados y movimientos políticos que utilizaban tácticas terroristas. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que nunca reconoció a las FARC como movimiento terrorista, ni por supuesto al ELN ni a ninguna otra guerrilla. ¿Y desde entonces el gobierno venezolano los reconoció? No. O sea, para Venezuela, para Venezuela las FARC era un movimiento de insurgencia bueno, con el respeto que le merece al gobierno venezolano el hecho de que haya grupos que se alcen en armas para
alcanzar un objetivo político. O sea, es muy distinta la definición y es muy distinto el tratamiento. De hecho, uno de los primeros conflictos internacionales o digamos inconvenientes internacionales que tuvo en su momento el presidente Chávez fue cuando llamó a darle beligerancia a las FARC. Y eso en el contexto diplomático, en el contexto internacional de comunicación de guerra, tiene unas implicaciones y tuvieron unas implicaciones fuertes en aquel momento. Sí, creo que, a ver, ese es un tema. Recordemos que en América Latina ha habido grupos terroristas, no solamente en Colombia, sino también en Perú. Y justamente a partir, como dice Luzmeli, a partir del 11 de septiembre, la comunidad internacional, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, empezó a regular mucho más todo el tema del terrorismo. Y fíjate que justamente ahora, con la situación de la tensión que hay en la frontera entre Venezuela y Colombia y la protección que le está otorgando el régimen de Nicolás Maduro a algunos grupos disidentes de la FARC y al ELN, el gobierno de Colombia hace mucho referencia a una resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 1373 del año 2001, que justamente es una resolución que se aprobó en los días posteriores al 11 de septiembre y que establece desde el punto de vista internacional la prohibición para cualquier Estado de dar cobijo a grupos terroristas, de permitirles el uso de su territorio, de permitirles el uso de su sistema financiero, etcétera, etcétera. Y eso es otra vez, ahora, 18 años después, una resolución que está muy en boga, precisamente porque existe la acusación por parte del gobierno de Colombia de que el régimen de Maduro la está violando. Me da la impresión, viendo los productos audiovisuales, que Estados Unidos está haciendo ya una cierta catarsis sobre esos atentados. Y, por ejemplo, he visto en Netflix trabajos sobre Donald Rumsfeld, o uno muy particular sobre el vicepresidente de Estados Unidos con George Bush, que ya abundan en detalles sobre el 11 de septiembre, el rol que jugaron, y lo hacen con una cierta perspectiva, como que hasta ahora no había la valentía de hacer crítica y que poco a poco Estados Unidos se va quitando esa caparazón del impacto emocional de esos atentados para entrar en el fondo de cómo se actuó, cuál fue la reacción, si fue acertada la invasión de Irak, la búsqueda de Osama Bin Laden, los intereses que había detrás de esa invasión, etcétera. ¿Tenéis esa percepción también? Sí, yo creo que la discusión sobre la idoneidad o lo apropiado que fue la respuesta siempre ha sido un tema en Estados Unidos, y además ha sido un tema que ha dividido mucho al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Recordemos que Barack Obama llegó a la presidencia justamente denunciando algunos excesos, diciendo que no se iba a torturar más, diciendo que quería cerrar Guantánamo, etcétera, etcétera. Y ya inclusive... Esa fue la primera promesa que hizo y el primera orden ejecutiva que firmó Barack Obama cuando entró en la Casa Blanca. Sí, y no lo logró. Y tras 8 años no logró cerrar Guantánamo. Correcto. Entonces, a ver, yo pienso que inclusive durante el gobierno de George W. Bush hubo un esfuerzo por tratar de alguna forma legalizar la respuesta del gobierno de Estados Unidos, y vimos inclusive fallos de la Corte Suprema en contra de la tortura, en contra de las condiciones de los centros de detención que tenía Estados Unidos fuera de su territorio, pero que estaban bajo su jurisdicción. Así que eso sigue siendo un gran debate. El año pasado, no sé si tú la viste, Luzmeli, una película muy famosa que estuvo nominada a los Oscars sobre el vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney. ¿A esa me estaba refiriendo? Sí. Yo la vi recientemente y me pareció que es un paso en analizar qué pasó, qué decisiones se tomaron, qué figuras fueron protagonistas en ese momento. Sí, entonces creo que eso lo estamos viendo y va a continuar siendo una parte importante del debate, que quizás ahorita no es el tema principal, quizás ahorita yo veo en las elecciones del año 2020 más centradas en el tema de la recuperación económica y la fortaleza institucional de Estados Unidos, pero sigue siendo un tema que de alguna forma u otra genera grandes diferencias entre los republicanos y los demócratas. Sí, fíjate que cuando mencionas la película sobre Cheney, que yo no la he visto, pero sí recordemos que cuando Oliver Stone decidió hacer una película sobre el 11 de septiembre, las críticas que había, porque la gente todavía no estaba muy preparada para ver
en ficción, por supuesto, con información, lo que había ocurrido. Pero es que tal vez 18 años después, tal vez hay mucha gente que no lo recuerda con la magnitud que tuvo, pero es que eso representó un hito en Estados Unidos en el término de cómo violenta un grupo a una ciudad, cómo violenta el territorio de Estados Unidos, y además lo hace utilizando vehículos, aerolíneas, ¿no? Entonces, creo que eso fue un gran impacto. En aquel momento se discutía muchísimo y ese impacto todavía lo seguimos sintiendo en todas las políticas de seguridad de otros países, e incluso tal vez algunas personas no lo recuerden, pero a partir de aquella fecha, la forma como viajamos por avión también es totalmente distinta. Es decir, todo el protocolo de seguridad que hay que seguir y todas las limitaciones que hay que seguir para tomar un vuelo, bueno, todo eso empezó a raíz de cuando se dieron cuenta de estas limitaciones que tenían en materia de seguridad. Y esos atentados también, en el fondo, desnudaron la vulnerabilidad de Estados Unidos. Totalmente, porque era la primera vez que atacabas en el territorio a este país. Bueno, fíjate que yo esta mañana leía que una persona que comentaba que ese había sido el peor atentado de la historia, ¿no? Y si uno se pone a revisar atentados terroristas que han sucedido en el Medio Oriente, pues no es fácil, ¿no?, realizar esa determinación, pero yo sí creo que para el mundo... Por el número de muertos, creo que sí es claro que ese fue uno de los peores atentados de la historia, sino el peor, ¿no? Sí, pero creo que para el mundo occidental sí fue particularmente un evento que marcó mucho en la mente, no solamente de toda América, sino también de toda Europa, porque primero, como ustedes dicen, se vio la vulnerabilidad de Estados Unidos, pero también se vio que inclusive grupos que tenían sus grandes actividades en el Medio Oriente, en montañas remotas de Afganistán, podían llegar al centro del corazón del poder estadounidense y en consecuencia, de alguna forma u otra, lo que pensó mucha gente ese día es que nadie estaba a salvo. 10:43 en Washington, también en Caracas, en Venezuela, el día en el que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos hace 40 minutos escucha al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Sobre la mesa, la propuesta de activar el TIAR, ese tratado de asistencia mutua, recíproca, en caso de una amenaza o ataque armado, militar. ¿Hasta qué punto nos encontramos en una situación que amerite la activación de ese TIAR? Luz Mary. Bueno, esa es una pregunta bien fuerte porque ahí directamente está involucrado Venezuela. Dentro de Venezuela, por ejemplo, hubo presiones de distintos grupos hacia la Asamblea Nacional para que empezase a darse todo el reconocimiento para la adhesión a través de Venezuela al TIAR. Y algunos grupos estiman que este es un inicio para sentar las bases para una acción, si no violenta, por lo menos sí militar, de intervención en Venezuela. Y yo creo que estamos llegando a un punto muy delicado, yo diría como esta especie de juegos de guerra, porque si tú lo analizas desde afuera, sin estar impactado ya sea por una toma de posición de un lado o del otro, si lo analizas fríamente, tú dices, bueno, se está configurando un escenario de peligro de posibilidad de activar algún tipo de acción armado. ¿Y hasta qué punto puede ser eso? Para mí eso se puede leer así. Ahora, eso se va a ejecutar, eso es otra cosa. Pero creo que ese escenario es bien delicado el que se está abriendo, y a pesar de que, bueno, que hay discrepancias sobre la forma como se va a solucionar el conflicto en Venezuela, pareciese que esta amenaza de fuerza creíble que otra vez se está invocando, los analistas y los diplomáticos dicen que es para presionar muchísimo más al gobierno de Maduro de que acepte la exigencia de hacer elecciones libres, pero también tiene un componente de juego de guerra bien peligroso. Lo que me llama mucho la atención es que Nicolás Maduro acusa a Colombia de amenaza militar, cuando no hemos visto ningún desplazamiento de tropas y ni movimientos en territorio colombiano. Y en base a esa acusación no fundamentada, moviliza las suyas, lo cual puede llevar a Colombia a tomar acciones militares similares, lo cual incrementa la tensión porque cualquier chispa puede provocar un desencadenamiento de una agresión que, por pequeña que sea, reciba una réplica y así sucesivamente, y encontrarnos en un escenario bélico
sin que ninguna de las dos partes realmente lo haya querido buscar, pero hayan hecho los pasos inconscientemente, simplemente para ganar frente a su público interno, con acusaciones que en un principio no estaban ni fundamentadas. Bueno, a ver, yo creo que el gobierno colombiano ha sido muy cauteloso, ¿no? Inclusive con respecto a estos últimos ejercicios militares que hemos visto en las últimas horas en Venezuela. Lo que ha dicho el gobierno colombiano es una denuncia que, no sé si ustedes vieron las informaciones que publicó la revista Semana de Colombia, que es una revista muy prestigiosa este fin de semana, donde hay indicios de unos documentos por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas que básicamente evidencian lo que era un rumor a voces, que es el apoyo de las Fuerzas Armadas y del régimen de Nicolás Maduro a disidencias de la FARC y a grupos de ELN en su territorio. No, eso es lo que ha dicho el gobierno colombiano. Yo no veo al gobierno colombiano en intención de llevar esto a un conflicto bélico. Creo que justamente están tratando de evitar eso y están tratando de alzar su voz internacionalmente como para advertir a la comunidad internacional que esto es que esto representa un gran peligro. ¿Por qué? Porque yo no veo que la chispa se pudiese encender mucho por un ejercicio militar de Venezuela. Yo creo que el gran riesgo aquí es que estos grupos colombianos se estén fortaleciendo en territorio venezolano y en los próximos meses veamos un atentado en territorio colombiano, donde además el gobierno colombiano pueda saber que fue planificado o fue posible gracias a ese fortalecimiento que están teniendo los grupos en Venezuela, y por lo tanto eso va a ser básicamente insoportable al gobierno colombiano no responder, porque si hay un atentado en Colombia y mueren lamentablemente un número indeterminado de colombianos, y se sabe que el atentado fue planificado en Venezuela, ¿cómo el gobierno de Iván Duque dice no vamos a hacer nada al respecto? O sea, es un tema bastante delicado y creo que hacia allá estamos caminando. Es en ese contexto en el que hoy la Organización de Estados Americanos analiza esa aplicación o pasos previos para la activación del TIAR. No, bueno, creo que no en eso, porque de hecho la solicitud en Venezuela para activar el TIAR fue incluso antes de que Iván Márquez informara que abandonaba todo el proceso de paz. Es decir, que desde aquel momento, desde hace ya varios meses, se ha insistido muchísimo en Venezuela para que se active el TIAR. Claro, no creo que tenga el que ver TIAR con esto. tiene un principio de activación por agresión militar. En ese contexto se activaba frente a la impotencia de acabar con un régimen como el de Nicolás Maduro. Y ahí es muy difícil que otras naciones puedan sumarse. Pero en el escenario de un recrudecimiento de las actividades de la guerrilla o de la disidencia y el crecimiento, la aparición de las FARC ahora y del Ejército de Liberación Nacional y los movimientos de tropas, ahí ya está entrando un elemento bélico-militar. Sí, pero yo creo que eso hay que verlo con pinzas. Primero hay que analizar de verdad la capacidad de choque que pueda tener esta disidencia de la FARC, que es lo que significa es aproximadamente 8%, 10% tal vez de los guerrilleros desmovilizados. Entonces hay que ver un poco eso por un lado. Por el otro lado, el ELN hasta este momento se está encargando de situaciones en Venezuela y en la frontera de Venezuela que más tienen que ver con la delincuencia, con el tráfico de oro, con este tipo de acciones que no tienen que ver con acciones bélicas. Sí es importante ver lo que dice Mariano sobre la posibilidad de que si se da un ataque a un grupo puntual, a una persona puntual, tal como lo advirtió Iván Márquez en Colombia, bueno, las implicaciones que eso pueda tener, pero también hay que ver cómo, digamos, la respuesta ajustada a este tipo de acciones. O sea, primero analizar realmente cuál es la capacidad de fuerza que puede tener esta disidencia de la FARC junto al ELN, dónde puede ser su marco de acción y si eso justificaría una intervención de fuerzas armadas que involucren directamente el territorio venezolano. ¿Por qué? Porque incluso si lo justificaría, mira, tú estás abriendo un escenario muy delicado en el que, como siempre se dice, en ese espacio sabes cuándo se entra, pero no cuándo se sale.
Entonces, ahí yo creo que hay que medir las cosas con mucha delicadeza, y lo que estoy observando de parte del gobierno venezolano es un gran nerviosismo, que es muy peligroso también, porque cuando ellos se ponen nerviosos empiezan a atacar, digamos, verbalmente, en algunas acciones represivas internas, empiezan a comportarse de esa manera y empiezan a ladrar y a hacer ejercicios de fuerza, como ya pasó el año pasado también en febrero. Sí. Cerramos brevemente. Sí, brevemente. A ver, varios puntos. La razón por la cual la Asamblea Nacional aprobó el TIAR es porque hay un sector de la oposición que dice que la única forma de lograr un cambio político en Venezuela es a través de una coalición de fuerza. Y esa fue la razón que llevó a la Asamblea Nacional a aprobar en primera instancia, a volver a ese tratado. Ahora como decía Luz Meli, se ha sumado el escenario de Colombia, que el tratado, Colombia es parte, y el tratado prevé como una de las medidas posibles el uso de la fuerza militar, ¿no? Entonces aquí ya se empiezan a mezclar dos escenarios. Y tercero, creo que es importante saber que, a pesar de que el TIAR establece el uso de la fuerza militar, los países de la región y Estados Unidos no están considerando la fuerza militar. Están utilizando el TIAR, porque el TIAR también tiene otras posibles medidas, están utilizando el TIAR primero para incrementar la amenaza de fuerza, la amenaza creíble de fuerza, y segundo, para tratar de ver si a través del TIAR, si bajo el paraguas del TIAR, pueden aumentar la presión y las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. El análisis de los que nos acompañan hoy, de nuestros invitados, hoy con Mariano de Alba y con Luz Meli Reyes, en este club de prensa en el que echamos una mirada a las cuestiones del día. Vamos a la pausa. Ya. Seguimos en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy, con Mariano de Alba y con Luz Meli Reyes. Fijándonos en una actualidad que también nos lleva a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ya no tiene asesor de seguridad nacional. Despidió o dimitió, ahí está parte de la polémica que ha acompañado la salida de John Bolton, el halcón, como dicen muchos, por sus visiones conservadoras, radicales de política internacional. Bolton es el tercero de los asesores de seguridad nacional que ha tenido el presidente Trump, tercero en 3 años. La próxima semana anunciará el sustituto. Parece que tenían profundas diferencias, según ha dicho el presidente Trump, en cuestiones de seguridad nacional. Y particularmente los analistas evidencian esas diferencias en la política de aproximación al conflicto con Corea del Norte y también al acuerdo o desacuerdo con Irán. Luz Meli. Sí, y es importante también, yo trato siempre también de relacionar este tipo de cosas con lo que ocurre en Venezuela, porque evidentemente Venezuela si se hace un análisis del timeline de Bolton, era sobre lo que más hablaba él en su timeline, y es esta discrepancia que puede haber en el acercamiento de una solución en Venezuela, si esa solución se pareciese a estas expresiones de negociación con quien sea que ha tenido el gobierno de Estados Unidos. Es decir, si plantea reunirse con Irán, con los talibanes, se reunió con el líder de Norcorea. Bueno, ¿qué pasa si esa misma política la aplica en el caso venezolano? Como se dice, porque todavía no tenemos información sobre eso, de que hay conversaciones entre altas figuras del chavismo y figuras del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esa discrepancia también a Venezuela la puede afectar en esta resolución de la crisis y del conflicto que hay allá. Sí, bueno, creo que esto se veía venir, ¿no? Había profundas diferencias de criterio entre Bolton y el presidente Donald Trump. En primer lugar, Trump es un presidente que es escéptico de las intervenciones militares o las intervenciones extranjeras. Bolton creía mucho en que Estados Unidos tiene que desplegar su fuerza internacionalmente para presionar a otros países. Luego está el tema que ustedes ya han tocado sobre la conveniencia o no de las negociaciones, ¿no? Bolton no estaba abierto a una negociación con Irán, y esa posible reunión entre Trump y Hassan Rouhani es posible en la próxima Asamblea General de la ONU por los esfuerzos que ha hecho el presidente Emmanuel Macron de Francia. El mismo caso aplica para Norcorea. Recordemos que hace poco se reunió por segunda vez Trump con Kim Jong-un en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, y justamente
enviaron a Bolton a Filipinas durante esos días porque él estaba totalmente en desacuerdo. Entonces todo esto va configurando que había unas grandes diferencias de criterio, y la gota que derramó el vaso fue de alguna forma las diferencias en las negociaciones que viene adelantando ya desde hace varios meses Estados Unidos con los talibanes en Afganistán, negociaciones en las cuales Bolton tampoco estaba de acuerdo y que el gobierno de Afganistán tampoco está de acuerdo, ¿no? Entonces se planteó esta discusión. Al final hubo un atentado en Kabul y aparentemente por eso fue que Trump suspendió la reunión en Camp David con los talibanes, pero Trump sigue siendo partidario de, sobre todo teniendo en cuenta que pronto vienen las elecciones presidenciales en el año 2020, de tratar de finiquitar algún tipo de acuerdo que le permita vender una victoria en el área de política exterior importante. Y ahí tiene varios frentes abiertos. Está Norcorea, que yo estoy muy seguro que ya lo va a tratar de vender como una victoria en términos de estabilidad mundial, de que ya Norcorea no está haciendo tantos ensayos. Está lo de Irán, donde básicamente la negociación es retira un poco las sanciones y ustedes de alguna forma vuelven a cumplir con el acuerdo que se firmó durante la época de Obama. Y también otro punto de contención, para no hablar del caso de Venezuela, que yo creo que no es tan aplicable a esa discusión, pero otro punto de contención importante entre Bolton y Trump era el caso de Rusia. Bolton totalmente en contra de cualquier acercamiento con el gobierno de Rusia, más bien cree como el Congreso estadounidense que hay que aumentar la presión, y en cambio el presidente Trump es más propenso a que Rusia regrese al G7, que Rusia tenga mejores relaciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver quién es el reemplazo de John Bolton, pero de entrada me parece que no va a ser una persona que va a tener el mismo poder, el mismo aura, la misma libertad de movimientos que Bolton, sino que va a ser una persona que va a depender mucho y que se va a ceñir mucho al criterio del presidente. Diversas fuentes con las que habitualmente tenemos contacto como periodistas aquí en Washington sí nos habían puesto de manifiesto las diferencias que había no solo dentro de la Casa Blanca entre Bolton y otros funcionarios que se dedican a la política internacional, sino que esas diferencias también eran evidentes con la relación con el Departamento de Estado, lo cual creaba un profundo desaguisado en la claridad de la línea que tiene que seguir esta administración en cuanto a la política internacional. Hay un aspecto que Luzmeri comentabas al principio, y es el de cómo es visto desde Venezuela esta salida de Bolton, y algunos, particularmente en el entorno chavista y en el gobierno de Nicolás Maduro, respiran un poco más tranquilos viendo que Bolton ha salido. ¿Tienen razón o tienen argumentos como para pensar que quien viene, como decía Mariano, va a tener un tono más suave y por lo tanto ellos se sentirán menos amenazados? El gobierno de Maduro desde hace bastante tiempo ha tratado de buscar línea directa también con figuras del gobierno de Estados Unidos, ya sea para abrir un espacio de diálogo. En algún momento mandaron a un gobernador de Venezuela que había estudiado aquí en Estados Unidos. Se abrió también el grupo de Boston, que es un grupo que estaba conformado por parlamentarios de Estados Unidos y de Venezuela hace bastantes años, y ahora con esta salida, las discusiones que habían y la percepción que se tenía es que Abrams estaba como que buscando más la negociación, la conversación, y el término de todas las opciones están sobre la mesa tenía que ver con el hecho de que se podía negociar con, digamos, con los diablos, ¿no? Y en esa línea, aunque Bolton la siguió cuando empezó toda la negociación con algunos factores militares en Venezuela, que devino en las acciones del 30 de abril pasado, ciertamente su posición era muchísimo más dura, y la discusión que había era que la posición de Bolton estaba ganando muchísima más fuerza que la del propio Abrams. Ahora cuando tú ves esto, todo el mundo pensaba que iba a salir primero Abrams de este tipo de este entorno, y resulta que sale Bolton, lo que sí creo que hace que el gobierno de Maduro respire un poco más, porque ellos van a seguir inscritos en esa línea de conversar, de alargar las posibilidades para ganar tiempo. Para ganar tiempo, que esa es una táctica que han utilizado
y les ha funcionado muchísimo, mientras se va debilitando la unidad de la oposición y el hecho de que la oposición no tiene realmente poder de fuego por ninguna parte. Debilitar la unidad, ¿ha habido unidad alguna vez? Sí la hubo en su momento. Yo creo que en el 2015, las elecciones parlamentarias del 2015 fueron un gran ejemplo de lo que significaba la ruta de la unidad, y que empezó en el 2013 con una hoja de ruta justamente democrática para reconquistar ese espacio tan importante, y que fue lo que permitió que incluso en este momento en el que hay tantas confusiones y en donde hay dos cabezas, digamos, una de facto que está en el poder efectivo, que es Maduro, y otra que es reconocida internacionalmente por el gobierno de Estados Unidos como es Guaidó, pudiese llegarse a esta situación si no hubiese sido por esa unidad que hizo que se escogiera, que la gente votara, 14 millones de venezolanos votaran por una Asamblea Nacional que ganó la oposición y que generó todas las acciones del gobierno de Maduro para desconocer en términos prácticos esa negociación, esa elección. Eso no se hubiera logrado si no había unidad. Luego, lo que pasó después del 2016 en adelante es otra historia, pero creo que ha habido como esa reconfiguración, incluso interna, pese a las diferencias, de que si no están unidos es difícil realmente que la oposición pueda impactar al gobierno de Maduro. Sí, bueno, a ver, creo que justamente un punto importante que tú mencionabas, Gustavo, son las diferencias entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, ¿no? Históricamente siempre ha habido grandes tensiones entre los secretarios de Estado y los asesores de seguridad nacional, porque manejan temas muy parecidos. No era la excepción en el caso de Pompeo y Bolton, que tenían diferencias bastante claras, y en el caso de Venezuela, un escenario o un episodio donde se vio muy claro. Existe, luego de las sanciones a PDVSA a principios de este año, existe una licencia que emitió el Departamento del Tesoro que permite a la empresa estadounidense Chevron y a otras empresas de servicios petroleros seguir operando en Venezuela. Y a finales del mes de julio se planteó la discusión dentro del gobierno de Estados Unidos de si se tenía que renovar o no esa licencia. Bolton era partidario a no renovarla, el Departamento de Estado con Pompeo, con Elliot Abrams, era partidario a renovarla. Al final yo supongo que en ese caso fue una decisión del presidente Trump y la renovó. Ahora, esa licencia, esa nueva renovación vence, mejor dicho, el 25 de octubre de este año. Yo había visto muchas señales por parte en boca del propio John Bolton de que no iba a ser renovada una vez más, pero ahora sale Bolton del gobierno y yo pienso que es mucho más probable que llegue a octubre veamos una nueva renovación. Entonces, esa es una evidencia concreta. Y luego, yo sí pienso que la salida de Bolton va a llevar a que la política de Estados Unidos contra Venezuela, con respecto a Venezuela, va a estar mucho más manejada de lo que estaba ahora por el Departamento de Estado, y va a ser Pompeo y va a ser Elliot Abrams los que van a tener de alguna forma la prevalencia y la voz cantante. Vamos a ir a la pausa. En este club de prensa de hoy, al volver, hablamos de las contrataciones en Estados Unidos desde los años 70, que es cuando se comenzó a tomar el registro. La contratación de personas que pertenecen a minorías supera a las contrataciones de blancos. ¿Qué significa este cambio demográfico? Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, en esa mirada a la actualidad que nos lleva también al mercado estadounidense, el mercado laboral. Estados Unidos es un país de migrantes, lo ha sido desde su fundación, y la llegada de minorías en los últimos 40 años, 50, está haciendo que cambie el panorama. Ya no son los blancos anglosajones con cultura protestante los que tienen la mayoría, y de hecho las previsiones hacen que muchos digan que se van a convertir en una minoría, poco a poco, lentamente. Y en ese proceso, quien gana terreno es, entre otros, el colectivo de los latinos. Hoy tenemos un dato que demuestra ese cambio demográfico en Estados Unidos, y es que ha ido disminuyendo el número de contrataciones de blancos cada año que entran en el mercado laboral, y aumenta el número de personas que forman parte de minorías, entre ellos los hispanos, también los afroamericanos, así como otros, como por ejemplo podrían ser los ciudadanos de origen asiático. Mariano, el cambio poblacional que también está influenciado por el cambio de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Sí, a ver, creo que
Este estudio que publica el Washington Post empezó en los años 70 y creo que no es un secreto para nadie que la situación ha cambiado radicalmente. Un primer aspecto lo destacabas tú, que es el tema de quiénes son minorías. Y entonces están las mujeres, que obviamente, pues de alguna forma es increíble que sigan siendo consideradas minorías, pero han ganado muchísimo terreno en el campo laboral en comparación de aquí a los años 70, en comparación con los años 70. Luego el crecimiento del empleo afroamericano y latino, producto también de un cambio demográfico, sencillamente. Hay cada vez más afroamericanos y latinos en comparación con la población blanca y por lo tanto hay más posibilidad de que esas poblaciones consigan trabajo, ¿no? Y luego está el tema de la migración, que justamente es un tema muy actual porque el gobierno de Donald Trump ha tratado de coartar la migración y la información que publica la prensa dice, por ejemplo, que en los últimos años el alto número de deportaciones pudo haber inclusive beneficiado mayor contratación de mujeres, porque la inmensa mayoría de las deportaciones que realiza el gobierno de Estados Unidos es a hombres. Entonces, yo creo que, como decías tú al principio, esta es una tendencia que vamos a seguir viendo y que de alguna forma lo que refleja, desde mi punto de vista, en pocas palabras, es el cambio demográfico que está viviendo Estados Unidos. Sí, también llama la atención, y ahí discrepo de ti cordialmente sobre el hecho de la calificación de mujeres como minorías, entendiendo que también culturalmente, por supuesto, pasa mucho en Estados Unidos, también en Latinoamérica, que las mujeres tendían a quedarse en el hogar. Parte del estudio también refleja esto, pero también refleja el hecho de que, si bien con las deportaciones, deportan hombres y entonces la mujer queda como sostén de hogar y tiene que salir a trabajar, también está el hecho de mayor incorporación de poblaciones migrantes hispanas y de minorías a la educación formal y, por supuesto, a la obtención de algún diploma de alto nivel que le permite, además, con el manejo de 2 idiomas, tanto el inglés como el español, ser mucho más competitivo en el mercado de trabajo. Me parece bastante interesante este cambio demográfico que se está produciendo en Estados Unidos. Un comentario breve sobre la reunión que se produjo ayer, y cambiamos de asunto, en Washington entre el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y una contraparte de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, encabezada por su vicepresidente, Mike Pence. Dicen los reportes, de lo que sabemos y han dicho ambas partes, que la reunión fue positiva y amistosa. Bueno, es que no queda otra opción para dos países que son vecinos de la magnitud de Estados Unidos y de México que tener relaciones positivas y amistosas, sobre todo por toda la situación de tensión que justamente con todo el tema de las migraciones se da entre Estados Unidos y México. Pero es que son unos países vecinos de gran impacto. México tiene mucho impacto hacia Latinoamérica, pero también Estados Unidos tiene muchísimo impacto en México. Entonces, no queda otra opción que tratar de ser los mejores vecinos. Sí, y creo que eso que dice Luz Meli le pesa mucho al gobierno mexicano, ¿no? Que de alguna forma mi percepción es que se ha visto arrinconado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió en esta reunión? Pues llegó el gobierno mexicano tratando de decir que han habido grandes avances en el freno de la migración desde México hacia Estados Unidos. Según el canciller mexicano, cerca del 90% del número que ellos habían comprometido. Pero al mismo tiempo el gobierno mexicano llega solicitando que el gobierno estadounidense haga algunas concesiones. ¿Cuál fue la concesión fundamental? El tema del control de las armas. Hay mucha exportación de armas o mucho tráfico de armas desde Estados Unidos a México y el gobierno mexicano está solicitando al gobierno de Donald Trump que haga algo y que trate de frenar eso, pero curiosamente en el comunicado de la Casa Blanca luego de la reunión no se menciona este tema, ¿no? Y creo, me da la impresión por las informaciones que han circulado, que sigue siendo un punto de gran tensión la presión que está haciendo Estados Unidos para que México se convierta en un tercer país. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que llegue a México tenga que permanecer en México mientras se tramita su solicitud de asilo en Estados Unidos. México se ha negado a eso y se sigue negando luego de la reunión de ayer, pero yo creo que sigue siendo un punto que está poniendo la Casa Blanca sobre la mesa y habrá que ver,
pues si el gobierno de López Obrador cede o no a las tensiones. ¿Por qué? Porque la reunión de ayer también tenía otro elemento muy importante y muy preocupante para México, que es que el presidente Donald Trump ha amenazado con aranceles del 25% a las importaciones a Estados Unidos desde México. Y lo interesante de eso es que la amenaza viene por una solicitud de necesidad de implicación del gobierno de México para frenar la inmigración que busca llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano, pero no hay unos objetivos claros, cifrados, numéricos, y simplemente hay una petición de mayor involucración. Claro, Marcelo Ebrard exhibe la cifra de la reducción del 56% respecto de la inmigración del mes de mayo. Si esto es sostenible o no, ¿qué creéis? Mira, la fuerza de la migración hacia Estados Unidos para mí ya no se va a detener. Puede que pase por periodos mucho más fuertes, puede que pase por periodos de auge. Y no solo eso, sino que también cuando empiezas a revisar las cifras, hay personas que no necesariamente son de Latinoamérica que están llegando hacia Estados Unidos a través de México. Y esas son estadísticas que están allí, que por supuesto se manejan en algunos sectores en Estados Unidos. Eso no se va a detener. De hecho, internacionalmente, la Organización Internacional de Migraciones establece que las migraciones en el mundo, pero específicamente en América, van en aumento, y eso va a obligar, ya sea que México tenga que aceptar la gran cantidad de personas que están solicitando asilo, que van a solicitar asilo a Estados Unidos, que permanezcan en su país, o ver cuál es la dinámica que se va a dar en esa zona de frontera, porque eso no pareciese que se fuese a detener. Vamos a ir a la última pausa en este club de prensa de hoy y regresamos con la recta final del programa. Recta final del programa. En Estados Unidos hay polémica. El secretario de Comercio ha amenazado a los altos funcionarios, o a funcionarios en general, de la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos por contradecir públicamente a Donald Trump. El origen de la polémica está en que Trump mostró un mapa con la trayectoria de Dorian que erróneamente incluía al estado de Alabama, y los funcionarios lo contradijeron o lo aclararon al público. Y ahora parece que por hacer su trabajo los amenazan con echarlos. Ruth Meli. Es increíble cómo algunos líderes políticos tratan de hablar de temas que no manejan, y en vez de dejar que los expertos hablen de esto. Por ejemplo, también pasó en Brasil, estuve recientemente en Brasil, y la polémica tenía que ver con dos cosas que tenían que ver con temas ambientales: el tema de los incendios en la Amazonía y las evidencias de cómo había un deterioro en términos de talas que fue expuesto por la agencia ambiental allá. En 2 días, en 3 días, fue despedido el jefe de la agencia ambiental. 20 segundos. Sí, creo que, a ver, es un escándalo, ¿no? Y sobre todo que esta historia del New York Times, que dice que el propio secretario de Comercio de Estados Unidos está presionando a los empleados de la agencia meteorológica para que no alcen su voz o para que no digan la verdad. Creo que sienta un mal precedente para la independencia de esa agencia y los pronósticos, que obviamente son un servicio público de gran importancia. De alguna forma, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos debilita a esa institución. Y mina la credibilidad de la misma frente a los ciudadanos, algo grave, porque tiene que hablar y se tienen que fiar cuando vienen desastres naturales. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por la generosidad de su tiempo. Hoy lo hemos compartido con Luz Meli Reyes, que es periodista y cofundadora de Efecto Cocuyo, y con Mariano de Alba, que es especialista en relaciones internacionales. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.